La siguiente sesión es sobre las lecciones aprendidas de la experiencia regional implementando las asociaciones público-privadas. Y la sesión va a ser moderada por Juan Carlos Serrano. Allá está Juan Carlos. Él es especialista del Banco Mundial en gestión financiera, también va a contar con la participación como panelista de Ricardo Cabello, ustedes lo acaban de escuchar también en el otro salón. Él es gerente para la unidad de asesoría en transacciones APP de la Corporación Financiera Internacional para América Latina y el Caribe. Pedro Bojorquez, acá está, ayer lo estaba entrevistando pero se escapó, mentira. Contador General de Colombia. Fiorella de Lama, gerente de seguimiento, ya casi viene Fiorella, ¿verdad? De seguimiento, ya estás ahí. Bueno, si quieren van pasando. Vamos aquí, empezando aquí. Gerente de seguimiento y monitoreo general del Banco Central de Ecuador y ministra de Economía y Finanzas de Ecuador. Gerente de seguimiento y monitoreo del proyecto especial de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao en Perú. Te cambié de país, perdona. Gracias por no decir nada, ¿verdad? Patricia Pela Fernández, acá la tenemos. Ella es subgerente del control de APPS y obras por impuestos de la Contraloría General de Perú. Y bueno, como ustedes saben, las asociaciones público-privadas se están utilizando en muchos países, sobre todo para tratar de cerrar la brecha de infraestructura como carreteras, hospitales, centrales eléctricas, entre otros proyectos. Y además de cubrir esa brecha de infraestructura, las APPs también pues pueden apalancar lo que es la innovación, la experiencia y la capacidad de gestión del sector privado. Así que este panel va a debatir la experiencia regional en APPS y temas relacionados como garantías y pasivos, contingentes y también cómo se podría mejorar la transparencia presupuestaria al identificar, cuantificar y divulgar los riesgos y los costos esperados. Nuestro moderador, Juan Carlos Serrano, cuenta con una amplia trayectoria en finanzas. Bueno, vamos a darle entonces la palabra. Sin más, yo sé que aquí tenemos bastantes datos de sus biografías, pero vamos a dar inicio entonces a este panel. Adelante, Juan Carlos. Bueno, Glenda, espero me escuchen bien. De todas maneras, el salón no es tan grande. Muchísimas gracias por venir. Bienvenidos a todos a esta sesión. Glenda ya hizo una pequeña introducción de nuestros panelistas, que bueno, yo estoy muy agradecido, muy honrado de contar con este panel de expertos. Antes de darles la palabra, también ya me hizo favor de presentarme, quería hacerles una pequeña pregunta, ¿no? ¿Quiénes de ustedes están de alguna forma involucrados en la implementación de APPs desde cualquier ángulo? Puede ser la estructuración, control, reporte financiero. ¿Quién tiene un vínculo directo con APPs en su vida diaria? Ok. Bueno, tenemos por lo visto una audiencia mixta, así que esperemos que encuentren interesante esta presentación. Para dar un breve preámbulo, creo yo que no puedo hacerlo sin hacer referencia a las sesiones plenarias que creo que ya todos pudimos atender, donde ya se ha hablado ampliamente de temas vinculados a la necesidad de incrementar la inversión en infraestructura para maximizar el financiamiento al desarrollo. Y en ese contexto, ¿cuál es la importancia de las APPs? ¿No? Creo que ya lo hemos abordado mucho desde el tema macro. Y bueno, yo personalmente he recogido algunos aspectos, ¿no?, de cuáles son las ventajas y beneficios de contar con este tipo de mecanismos, como por ejemplo, que permiten el acceso a fuentes de financiamiento y al expertise por parte del sector privado, lo cual se debería de reflejar en una mejora en la entrega de servicios públicos. También permiten una distribución de riesgos entre las partes involucradas y, no menos importante, obtener valor por el dinero, como le llaman en inglés value for money, si es que tenemos procesos de licitación transparentes y competitivos. Pero
no hay que dejar de ver, y yo creo que esto retoma uno de los puntos que hizo Seinabou en una de sus exposiciones, que el objetivo último realmente es mejorar el acceso a servicios para la ciudadanía, ¿no? Realmente ese es el último beneficiario de contar con este tipo de mecanismos. Ahora bien, lo que no podemos dejar de ver, y creo que también de esto se ha hablado ampliamente durante la mañana, que las APPs son instrumentos también complejos, ¿no? Tienen desafíos y problemas potenciales en su implementación si es que no contamos, por ejemplo, con un ambiente adecuado en materia de regulación, si no hay capacidades adecuadas y suficientes a nivel del gobierno, cuando no hay el adecuado apoyo político, cuando hay una inadecuada distribución de riesgos entre las partes y, por supuesto, un ambiente que propicie un buen control interno, una adecuada transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido, yo diría que esta sesión va a diferenciarse de las que hemos ya tenido en la mañana, porque vamos a hablar más aterrizadamente de la implementación de las APPs y de las lecciones aprendidas a través de las exposiciones que nos van a compartir este grupo de expertos. Pero no solo eso, sino que vamos a hablar también de temas que no creo yo que nos han hablado con mucha profundidad, como es el tema del control y del reporte financiero, ¿no? Entonces, del monitoreo de riesgos, en fin, creo que vamos a ampliar bastante un poco la información que ya hemos recibido y en ese sentido creo que esperamos que esta sesión sea bastante útil para ustedes. La forma en que vamos a manejarnos son con presentaciones breves, más o menos de 10 minutos por cada uno de nuestros panelistas y después vamos a hacer una rondas de preguntas y respuestas, primero una por mi parte como moderador y después si queremos abrir el micrófono al público para que vayan preparando sus preguntas y respuestas, ¿no? Tenemos varios enemigos, aquí uno es el tiempo que es corto como se habrán imaginado porque además tenemos este evento social que no podemos evitar, es a las 5, tenemos otra sesión en el medio y también, bueno, es la hora después del almuerzo, ¿no? Así que seguramente estaremos un poco más lentos de lo normal, pero sin más por el momento y tratando un poco de seguir el ciclo de estructuración de una APP, le paso la palabra a Richard, quien ustedes ya tuvieron el gusto de escuchar en la mañana, y él nos va a hablar un poquito de temas sobre precisamente cómo estructurar adecuadamente una APP. Así que Richard, bienvenido. Muchas gracias y te escuchamos. La presentación se debe estar corriendo. Yo tendría que tener este aparatito, así que yo te voy siguiendo. Gracias. Nuevamente, un placer saludarlos. Vamos a ver cómo sobrevivimos a la hora después del almuerzo. Es esta la primera lámina, ¿no? Siempre la tecnología, como verán, es otro enemigo. No, vencer. es interesante, pero está en inglés. Yo lo tenía en español, pero… Claro, es que en una pantalla la va a mostrar en inglés y otra en español, pero okay. Hay un cierto delay, ¿no? Así que está bien. Tengan paciencia. Yo me equivoqué de sesión. Ahí se está viendo ya en español, no sé por qué en esa pantalla. Está bien. No, está bien, sí, la conozco, sí, está bien. Bueno, nuevamente… Podemos poner el siguiente slide, por favor. Estas son lecciones de la práctica, ¿no? Aquí no nos estamos basando en ningún libro, es algo que hemos vivido al momento de trabajar con gobiernos y tratar de implementar PPPs. Entonces, lo que les voy a contar es un poco experiencias prácticas. Yo llevo en IFC ya 11 años, pero antes estuve haciendo esto en banca de inversión, así que estoy tratando de compilar un poco todo lo que he visto. Entonces, estos elementos también nos permiten a nosotros como asesores evaluar los proyectos antes de firmar mandatos. Nosotros para poder apoyar a los gobiernos hacemos nuestro propio due diligence, nuestra propia debida diligencia para poder determinar, uno nunca puede adivinar, pero por lo menos evaluar si el proyecto en el cual estamos entrando tiene chances de ser exitoso o no. Entonces, utilizamos estos mismos elementos para hacer nuestro propio análisis y entramos en temas técnicos que no vienen al caso. Entonces, una de las primeras cosas que miramos es
El anterior es, por favor. Lámina anterior. ¿Podrían ayudar a moverla temporalmente, por favor, porque está un poco lento? Sí, lo apreté, pero... No importa, vamos avanzando si quieren. El problema es que tarda un poco. Ok. No hay problema. Bueno, empecemos. El primer tema es el marco legal, evidentemente institucional, una cosa que conversamos en la mañana, ¿no? En nuestros países de Código Civil necesariamente necesitamos una ley. Ahora, esa ley puede ser una ley detallista, puede ser una ley de principios. Nosotros, en base a la experiencia, sugeriríamos una ley de principios más que una ley detallista. Y esto fundamentalmente porque cuando ustedes empiezan a implementar las transacciones, se van a dar cuenta que pueden haber problemas muy particulares al país donde están operando, especialmente si es que tienen que operar con la ley de contratación del Estado. En algunos países se suele liberar de alguna forma la estructuración de proyectos y la licitación de la ley de contratación porque está hecha para un fin distinto. Una ley de contratación generalmente es para comprar escritorios, para comprar computadoras, no está hecha generalmente para un proyecto PPP que se construye de alguna forma también durante la licitación. Entonces, en algunos sitios es un poco difícil operar con ley de contrataciones, por tanto, sugeriríamos que ya la parte de detalle se maneje a través de regulaciones que puedan ser actualizadas y no necesariamente por la ley. Segundo tema importante es el equipo de gobierno, ya hablamos de eso en la mañana, tiene que ser un equipo bien preparado porque va a enfrentar a un equipo bien preparado. Y antes de enmarcarnos en la implementación, cada vez más sugerimos que piensen también en la fase de implementación. Es decir, una vez que ya seleccionaron al ganador, ¿qué va a pasar al día siguiente? ¿Quién va a supervisar el contrato? ¿Cómo lo va a supervisar? ¿Va a tener los recursos para supervisarlos o no? Muchas veces hemos visto que Colombia, por ejemplo, tuvimos unos problemas en el año 2007-2008, cuando nos llamaron a hacer la primera carretera en Colombia. Notamos, y eso fue un pedido del gobierno, que los presupuestos para contratar a los supervisores de los contratos eran muy bajos. ¿Qué originaba eso? Que tenían que contratar unas firmas muy pequeñas a supervisar unos monstruos. Entonces ese desbalance que hay entre supervisor y supervisado es un tema que hay que pensar con mucho cuidado. Nos pidieron, y lo incluimos en la estructura de la transacción, que el ganador de la licitación debería generar unos fondos suficientes puestos en un trust account para que el gobierno pudiera subcontratar a los auditores o a los supervisores del contrato con fondos provistos por el propio proyecto. Y esto ha venido siendo ahora la práctica y me parece que es algo que se puede considerar. El segundo tema lo tocamos un poco en la mañana y es el compromiso del gobierno. Entonces, cuando llegamos nosotros a un proyecto, nos llama un gobierno, nos dice queremos hacer este proyecto.
Bueno, uno de los temas cruciales para nosotros es quién es nuestra contraparte. ¿Quién nos está pidiendo este proyecto? El ministro de Transporte, perfecto. ¿Ha hablado el ministro de Transporte con el ministro de Hacienda para saber si este proyecto es prioritario? Porque a veces ese diálogo no ocurre. Entonces, de repente, el proyecto necesita alguna garantía, un enhancement que le dicen del gobierno y, ojo, riesgo contingente, Hacienda tiene que estar de acuerdo. Tiene que estar de acuerdo con la prioridad del proyecto para que después no hayan sorpresas durante el proceso de aprobaciones y 6 meses después Hacienda dice este proyecto no es prioritario para el país. Entonces nosotros le llamamos el Political Champion. Cuando empecé hace 11 años en IFC nos decían que teníamos que encontrar un Political Champion. Ahora nos dicen que tenemos que encontrar 2. Por lo menos el dueño del proyecto, que es el Ministerio del Sector y el Ministerio de Hacienda. Y si pueden encontrar 3, mejor, porque nos ha pasado a nosotros que se nos han muerto los champions. Entonces firmamos el mandato y a los 3 meses se nos murió el champion, vino otro y el proyecto desapareció. Entonces el tema del political champion es un tema esencial. En los proyectos más exitosos que hemos visto es un grado de compromiso desde la cabeza hasta el ministro y más abajo de que este proyecto tiene que salir. Y ahí viene un poco la dificultad, la duración del proyecto. Como les decía en la mañana, esto nos demoran a veces 2 años y hay que mantener al political champion enfocado en el proyecto. Se distrae, tiene otras prioridades y otra vez hay que jalarlo. Que el terreno no está saneado, sin el terreno saneado no hay hospital, y parte del terreno es de otra entidad del gobierno y hay que pedir que se haga la transferencia. Todas esas cosas van surgiendo durante el due diligence y tienen que irse resolviendo para que el proyecto no sufra. Objetivos claros y plazo de ejecución razonables. ¿Qué significa esto? Una de las primeras charlas que tenemos con los gobiernos es asegurar que estamos entendiendo qué es lo que el gobierno quiere perseguir con el proyecto. Porque a veces uno puede tener hasta objetivos contrapuestos, ¿no? Uno dice, quiero incrementar la competitividad, pero Hacienda quiere recaudar dineros. Entonces dice, ya, pero cóbrale un upfront fee al ganador de la licitación. Eso obviamente eleva los costos del proyecto, eleva los pagos por disponibilidad o las tarifas. Entonces a veces hay entre las diferentes agencias del gobierno objetivos contrapuestos. Ese primer diálogo es esencial para que todo el mundo esté alineado hacia dónde quiere ir el proyecto. Se me bloqueó. No es tan perfecto, pero no hay problema. Entonces, préstame tu máquina. Está bien. Ahora sí creo. El siguiente tema es el buen proyecto, y esto ya lo conversamos. ¿Qué nos ha pasado a veces? Finalmente los países aprenden sobre este instrumento, dicen sí, queremos hacerlo, listo, vamos a empezar, hay que seleccionar los proyectos, listo, mándale al portafolio esos proyectos malos, que el sector privado los haga. La verdad que esto ocurre. Dicen, no, los proyectos buenos se los reserva el gobierno, los malos se los damos al sector privado. Error. El sector privado es el primero que detecta cuando un proyecto es malo. Es gente súper experta. Una vez teníamos un proyecto, era un tranvía, y el cliente de gobierno estaba con expectativas muy grandes. Este es un proyecto que va a dar mucho dinero, yo quiero una parte del proyecto, rentabilidad para el Estado, etcétera. Le dijimos, pero en proyectos de tren, el peaje con las justas paga la operación, no es la mina de oro que tú piensas. Hicimos una llamada telefónica con unos expertos franceses. En 3 minutos nos dijeron, ok, ¿qué número de pasajeros por día? Tanto. ¿Cuál es la tarifa estimada? Tanto. ¿Cuál es el CAPEX? Tanto. Nos dijeron, un ratito, necesita subsidio de tanto. En 3 informaciones ya cambiamos de rentabilidad a subsidio. Entonces, no es cierto que el sector privado va a entrar en cualquier proyecto.
Tiene que haber un sentido económico, tiene que haber un sentido de negocio. Estudios técnicos, eso ya lo han repetido todos, pero ¿qué significa en la práctica esto? ¿Para qué hacer tantos estudios? Porque lo que no quieres es que después de adjudicado durante la implementación, resulta que hay un bosque en el camino del trazado de la carretera. Historia real, ¿eh? Ustedes hacen el diseño de ingeniería a una escala de unos 50.000 y no van a ver todo. Bajan la ingeniería a unos 5.000 y empiezan a aparecer estas cositas. Es mejor saberlo antes de la licitación que durante la implementación, porque ahí es donde vienen los problemas de renegociación, del equilibrio económico, de que quién tiene más información que otro, etc. Tamaño adecuado. Estamos aquí nosotros para hacer PPPs, pero la verdad, hay que decirlo, los PPPs no se pueden usar en todas las cosas. Nosotros somos los primeros en decir si un proyecto es candidato a PP o no lo es. Y una de las cosas que encontramos es tamaño. A veces nos llega un gobierno que dice quiero hacer un túnel de $2 millones de CAPEX. El costo de transacción fácil debe ser $500.000–700.000. No tiene sentido hacer un PPP que después tienes que, en teoría, supervisarlo por 20 años por $2 millones de CAPEX. Entonces, hay ciertos elementos que hacen que un proyecto sea o no sea apepeable. ¿Pero qué hago? Espérate, que hay una cosa. Bueno, la estructura de la transacción también, y por qué no vayamos al final. Los procesos son importantes, especialmente yo diría una diferencia muy grande cuando un país entra en estos esquemas es que está muy acostumbrado a hacer obra pública, ¿no? Y este es otro negocio, es totalmente distinto. Aquí no estamos hablando de darle los detalles al constructor para que me venga a construir con estas especificaciones técnicas. Aquí estamos hablando del servicio. Por tanto, es un enfoque distinto. Como decía en la mañana, cuando uno empieza a transferir riesgos, el universo de participantes te empieza a estrechar y al final entran muy pocos. Son aquellos los que realmente son expertos en este tipo de negocios y no los constructores. Los constructores pueden ser un elemento importante, pero no necesariamente el que va a empujar el proyecto. Requisitos de precalificación. Por supuesto que queremos proteger al Estado de encontrar el mejor socio posible, pero también tengamos cuidado de establecer requisitos de precalificación que no afecten la competencia en la licitación. ¿Qué nos ha pasado? Por ejemplo, muy bien, quiero concesionar este aeropuerto. ¿Cuántos pasajeros al año? 1 millón de pasajeros al año. Ok, requisito de precalificación, experiencia en manejar aeropuertos de al menos 10 millones de pasajeros al año. ¿Para qué 10 millones si esto lo que tienes es 1 millón? Sí, pero en 10 años va a crecer 5 millones. ¿Por qué pides 10? Porque al final eso es restrictivo al momento de generar competencia. Proyecto de licitación eficiente y transparente. Esto suena como una declaración lírica, ¿no? Sí, que tiene que ser transparente, sí, que tiene que ser eficiente. Bueno, las historias de horror son proyectos que durante el periodo de licitación empiezan a ser cambiados. El estudio de ingeniería no terminó de hacerse con la profundidad que se debería hacer al momento de la licitación y empezamos a añadir estudios a la sala de datos. Y el perfil de proyecto empieza a cambiar. Horror para el privado, para los postores. Yo les decía que nuestro promedio de estructuración es como 2 años histórico. Tenemos historias de horror de 7 años. 3 gobiernos, acabamos de cerrar uno en el Caribe. 7 años de transacción, 3 gobiernos. El proyecto fue cambiando de perfil, después que no me gusta esto, que me cambian el otro. Esto tiene un costo para el sector privado. El sector privado gasta en due diligence aproximadamente entre 1 millón a 2 millones de dólares para presentar una oferta. Y yo creo que hay que considerar esto para poder seguir atrayendo
inversión. Finalmente, el tema de financiamiento, que ya lo tocamos en la mañana, y el de supervisión, que no me canso de repetir. El mejor resultado de una licitación se les puede venir abajo por una mala supervisión. Un colega mío que tiene experiencia en supervisión, una vez me llamaron de un país de Centroamérica y me dijeron: oye, acabamos de seleccionar a tal sponsor, ¿qué tal es? Llamé a mi amigo que tenía experiencia en regulación y le digo: ¿y este señor qué tal es? Me dice: todo depende cómo lo regules. Si tú eres laxo, el tipo va a sacar los pies del plato. Si tú eres ordenado, te va a rendir. Pero todo va a depender de cómo tú lo manejes. Y eso es del día 1. El día 1 tú tienes que decir: acá está mi contrato, así vamos a trabajar, y el tipo se va a alinear. Le dejas espacio, van a haber consecuencias. Listo. Muchas gracias, Richard. Creo que has puesto un poco puntualizaciones muy interesantes, ¿no? Complementando lo que presentabas en la mañana. Bueno, queremos un poco seguir el ciclo de un proyecto, y en ese sentido pasar la palabra a mi colega y panelista Fiorella de Lama. Ella nos va a hablar un poco de cómo se da en base a su especialidad, que es monitoreo y gestión de riesgos, ¿no? Entonces, sin más por el momento, esperemos que la tecnología funcione un poco mejor. Voy a intentar poner, creo que esa es tu primer lámina, ¿no? Sí, bueno, ante todo agradecer a los organizadores del evento por habernos extendido la invitación para comentarles un poquito sobre nuestra experiencia en la implementación de proyectos de metro a través de la aplicación de las APPs, ¿no? Para ponernos un poquito en contexto, nosotros estamos desarrollando los proyectos de metro sobre la base de una red básica que considera 6 líneas de metro. Actualmente tenemos desarrollada la línea 1, la cual se encuentra en operación, la línea 2 se encuentra en proceso de ejecución y las líneas 3 y 4 se encuentran en desarrollo de estudios de factibilidad. Asimismo, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico viene desarrollando el Plan Maestro del Sistema Integrado de Transporte con visión al 2050, de manera que podamos darle a la ciudad de Lima un sistema integrado, un sistema coherente, de acuerdo a sus necesidades y a la demanda que este sistema requiere. La siguiente, por favor. ¿Cómo hemos desarrollado nuestros proyectos de metro? La línea 1, como les dije, se encuentra en operación. Esta fue una obra pública, la cual fue desarrollada por un concurso oferta a precios unitarios, tuvo una supervisión y la operación y mantenimiento fue concesionada a través de una APP. Para el caso de la línea 2, los estudios fueron contratados por Proinversión y se desarrolló como una APP integral, en la que se le dio al concesionario el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento. Este concurso lo realizó Proinversión, el concedente es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien administra el contrato es la Dirección General de Programas y Proyectos de Transporte, antes Dirección de Concesiones. El órgano técnico del concedente es la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico y contamos con una supervisión por parte de OCITRAN, que a su vez tiene una empresa supervisora. Las líneas 3 y 4 se pensaron y programaron como una APP integral, siguiendo el mismo modelo de la línea 2. Sin embargo, si bien estos proyectos fueron contratados inicialmente por Proinversión a finales del año pasado, se hizo la cesión contractual a la ATE. ¿Esto por qué? No porque nosotros estemos en contra de las APPs, sino porque consideramos que debemos hacer una evaluación integral de los proyectos y evaluar las posibles optimizaciones que se puedan realizar. Esto nos va a permitir definir una adecuada estructuración del proyecto y definir cuál es el modelo más adecuado de gestión e implementación. La siguiente. Como hemos podido escuchar durante las presentaciones, existen una infinidad de modelos, ¿no? para implementación de proyectos. En nuestro caso hemos aplicado 2 modalidades, la obra pública para la línea 1 y la APP integral para la línea 2, ¿no? Sin embargo, un aspecto clave para el desarrollo de proyectos de transporte, en nuestro caso los proyectos de metro, es el esquema de implementación y gestión, ¿no? Estos proyectos, por su naturaleza, son proyectos muy complejos, muy sofisticados, que requieren un alto nivel de detalle.
¿no? Y que requieren una articulación y un acompañamiento técnico constante. Se desarrollan en una ciudad que ya está consolidada, por lo tanto, van a existir optimizaciones o mejoras durante su desarrollo. No existe una receta perfecta, una receta en la cual nosotros podamos copiar, entonces lo que hemos hecho es evaluar las lecciones aprendidas de nuestros pares internacionales, primero a nivel de región y luego a nivel mundial. Y hemos visto que desde la obra pública que se puede hacer con una infinidad de proyectos y con un integrador hasta una APP integral, cada una de estas ciudades desarrolla un modelo de gestión acorde a sus necesidades y acorde a su medida, ¿no? Entonces, creo que es importante que nosotros evaluemos y de acuerdo a las características de nuestra ciudad y nuestros proyectos, nosotros podamos definir cuál es el modelo de estructuración más adecuado. Siguiente. La línea 2, que es la APP integral, es un proyecto de 35 kilómetros, cuyos 27 kilómetros corresponden netamente a la línea 2 y 8 kilómetros corresponden al ramal de la línea 4, ¿no? Es un desarrollo de un proyecto totalmente subterráneo con un sistema automatizado GOA 4 sin conductor, el cual recorre y beneficia a 13 distritos de la ciudad de Lima. Va a transportar 1.200.000 pasajeros y va a reducir aproximadamente en 90 minutos el tiempo de traslado que se utiliza actualmente. Consideraciones generales del proyecto. El contrato de concesión se firmó el 28 de abril del 2014. Como ya dijimos, es una asociación público-privado que es bajo la modalidad de concesión cofinanciada. El concesionario es la Sociedad Concesionaria Metro de Lima, línea 2, la cual está constituida por 6 empresas, peruanas, españolas e italianas. Además, se cuenta con un regulador supervisor, que es Ocitran, que a su vez tiene un consorcio supervisor constituido por una empresa peruana, china y coreana. El contrato actualmente cuenta con 2 adendas, una que fue suscrita en diciembre del 2014 y otra suscrita el 13 de diciembre del 2018. La concesión es por 35 años. Aquí es importante resaltar la complejidad de este proyecto por la diversidad de actores que participan, lo cual a veces nos hace muy compleja el desarrollo y el avance del proyecto, ¿no? Para el caso de la adenda 2, por ejemplo, hemos demorado casi 2 años en ponernos de acuerdo y no se han tocado todos los temas que estaban pendientes, solamente se tocaron algunos que le pudieron oxigenar un poco el proyecto para que este avance. La siguiente. Durante el desarrollo de la estructuración de proyectos es sumamente importante conocer cuáles son las condiciones concurrentes para dar inicio a la ejecución de obra, ¿no? Hacer una evaluación adecuada que nos permita de conocer el proceso, establecer cronogramas adecuados y realmente sincerados para la ejecución del proyecto, ¿no? Esto es para que de nosotros alertar algún tipo de desviación o algún tipo de demora que se pudiera generar, poder tomar las acciones para corregir esa desviación y continuar sin que esto nos afecte el programa ya pauteado. La siguiente. Asimismo, es sumamente importante tener un adecuado control, manejo y transparencia en la información, la cual debe estar debidamente respaldada y documentada, que sea unificada y que pueda ser de acceso público. Para esto, lo que nosotros hemos desarrollado al interior de la autoridad autónoma es un sistema de seguimiento que es abierto al público, se puede acceder desde cualquier móvil, esa es la dirección, y a partir de ese sistema se pueden ver cuáles son las condiciones concurrentes para los inicios de ejecución de obra. A la fecha tenemos desarrollado el módulo programado para inicio de ejecución. Se pueden observar si es que hemos cumplido, si tenemos una entrega de áreas, está la fecha de entrega, están respaldadas por las debidas actas, si se cuentan con las autorizaciones municipales, que es una responsabilidad del concesionario, si es que el concesionario ya ha cumplido con tener los EDIs, los estudios definitivos de ingeniería aprobados. Entonces, esta herramienta nos permite mostrar a la ciudadanía cómo va avanzando el proyecto, ¿no? Y nos permite tener unificada la información. Esto es sumamente importante para el desarrollo de este tipo de proyectos, como ya he dicho, por la complejidad de la información que se maneja, ¿no? Aquí es sumamente importante y reiterar, ¿no?, que es
es realmente necesario que el equipo técnico que hace el control, el monitoreo, el equipo técnico por parte del Estado esté realmente fortalecido. El fortalecimiento institucional es un factor clave en el desarrollo de este tipo de proyectos, porque debemos estar al mismo nivel, debemos ser tan sólidos como lo es nuestra contraparte privada. De esta manera vamos a poder desarrollar, creo yo, proyectos realmente adecuados, ¿no? Bueno, eso es la experiencia que nosotros tenemos y bueno, le doy pase a mi compañero. Muchísimas gracias, Fiorella, muy interesante la presentación. Bueno, aquí ya podemos ver un caso más aterrizado, ¿no? en el metro de Lima, que bueno, de por sí es una ciudad, sabemos, con bastantes problemas de tráfico y movilidad. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a mi colega Patricia Pela, quien trabaja en la Contraloría General de la República Perú. Patricia, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Esperemos estar cumpliendo el reto de mantenerlos atentos, despiertos y entretenidos después del almuerzo. No me puedo parar porque me caigo, acá hay poquito espacio, sino como Fidel Jaramillo. A mí me gustó mucho porque a mí me hizo un wake up increíble. A ver, cortito, es imposible no repetir lo que ya hemos venido escuchando toda la mañana, ¿no? O sea, digamos, los que estamos en este mundo de las PPPs o de la inversión privada, ya sea en Centroamérica, en México o en algún país de América del Sur, siempre vamos a tener un común denominador que es, a ver, señores, ¿hasta dónde hemos avanzado? ¿Dónde nos encontramos en el espectro de atracción de inversión privada y cómo seguimos para adelante, ¿no? Ahora, bueno, yo he sido gestora muchos años y ahora estoy del lado del control, porque podrán imaginarse que es complejo, ¿no es cierto? Y mi chip siempre va a ser de gestora. Entonces, cuando yo analizo, los auditores que están a cargo del equipo que yo lidero analizan una APP, que es el reto que tenemos hoy por hoy, entonces ahí nos ponemos a pensar, ok, ¿qué necesita un gestor para tomar decisión? Margen de maniobra, ¿no es cierto? Necesita flexibilidad y necesita moverse en un ámbito donde la ley no lo encorsete, ¿de acuerdo? Dicho esto, me gustaría compartir con ustedes 3 premisas fundamentales para después entrar a lecciones aprendidas, que suenan un poco soberbio, porque de hecho la sugerencia de APPs en la Contraloría de Perú tiene apenas un año de creada, y ahora les cuento un poquito cuál es el reto y a qué aspiramos y a qué soñamos, y terminaré aterrizando en algunas lecciones aprendidas, pero que digamos, hoy termina siendo un poco prematuro, pero ya se van avisorando cuáles son los outliers en los grandes problemas de ejecución contractual. A ver, 3 primeras enseñanzas o digamos lecciones que yo he podido notar en estos años que estoy ya, Richard, acá a mi izquierda, tengo el privilegio de conocerlo algunos años, en fin, a Fiorella también, hemos trabajado juntas, de hecho, y hay algo que es indubitable. Lo primero que hay que tener es, señores, si no hay confianza entre los socios, nunca va a caminar el proyecto, nunca. No es lo tuyo, lo mío, entonces yo te penalizo cuando no cumples, porque al Estado nadie lo penaliza, ¿verdad? Las penalidades están puestas para el sector privado, para el inversionista. Más bien el Estado se autopenaliza en el momento en que deja avisorar un inicio de conflicto o un arbitraje, ¿no es cierto? Lo cual termina siendo muy gravoso, ¿de acuerdo? Número 1, confianza. 2, ya lo dijo Richard, lo dijo la chair del panel principal. Señores, necesitamos nivelar el piso entre el inversionista y el Estado. No sé, para nadie es secreto. Yo siempre hablo de Chile y hablo ahora de Colombia. Colombia aprendió mucho de nosotros. Estuvo en muchas misiones en Perú, dijo, oye, Perú tiene un marco legal espectacular, impresionante, y yo me lo voy a copiar. Pues ya no superó Colombia, no superó, tal cual. Por un tema de institucionalidad, por un tema de gobernanza y porque han empezado a generar cuadros y los han fidelizado. No es tan difícil, pero tampoco es tan fácil, ¿de acuerdo? Entonces, en la medida que no tengamos el piso parejo entre los socios, nunca vamos a funcionar de una manera, digamos, racional, ¿de acuerdo? Porque van a haber algunas diferencias, no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista estructural,
de cómo yo me siento en una mesa e impongo, ¿no es cierto?, mi criterio técnico, mi criterio legal, mi criterio económico. No porque yo sea el Estado y tengo ius imperium, sino porque lo conozco muy bien y mejor que usted que está al frente mío. ¿Se ve? Esa es la gran diferencia. El Estado, y no es materia de este panel, si no me voy más o menos hasta mañana, pero el Estado y nuestros estados, nuestros países, a los que son APPeros que creo que están atrás, saben muy bien los mecanismos, pueden ser un PMO, me contrato un asesor de transacción que me siga todo el proceso, me voy a la AFC y le digo, I knock his door, y le digo, por favor ayúdame, acompáñame, ¿no es cierto? Hay muchos mecanismos. No hemos inventado la pólvora ayer, muchos países ya lo hicieron y Chile lo ha institucionalizado, de hecho. Tercer punto, que tampoco es algo que nadie sepa, estamos en una desconfianza del mecanismo de las APPs, ¿no es cierto? Hay un desaliento general creado por, Verónica Zavala lo dijo en la mañana, definitivamente la coyuntura política actual de la región, pero además, claro, uno se pone a ver números simples. Yo no he traído números porque ya de números tenemos bastante y nosotros trabajamos con números en nuestros países y nuestras obligaciones. Señores, ¿cuánto se demora una PPP en cocinarse? 18, 20, 24, 32, 40. Algunos se demoran 4, 5 años y siguen el pipeline, ¿no es cierto? ¿Cuánto se demoran en cocinarse? ¿Se ve? Versus el retorno que puede tener el privado de ese proyecto, ¿no es cierto?, o el rédito político que puede establecerse en un determinado periodo de gobierno, ¿no es cierto? Entonces uno hace un sum up muy sencillo y simplemente no cuadra, ¿de acuerdo? Eso sumado a, de nuevo, el descrédito que se tiene en las PPPs. Ok, si yo voy a la obra pública, digo, la obra pública es muy fácil porque no tengo bundling, tengo simplemente el servicio de construcción, opera y mantiene de repente el Estado, de repente 2 años el privado, pero el señor construye, la señora construye y se va del negocio. En cambio, yo como Estado me quedo con el problema, ¿se ve? Entonces todavía no estamos encontrando ese trade-off que en algún momento hizo que tuviéramos un pico de inversión privada en la región. Estoy hablando hacia finales de los 90, inicios del 2000, sobre todo los países que tenemos mayor tradición de APPs, ¿no es cierto? Oye, ¿cómo volvemos a eso? ¿Cómo recapitulamos y cómo saltamos ese desaliento coyuntural, pero que nos está dando muchas lecciones? Recojámoslas. Voy a la Contraloría. Como les decía, el Contralor Nelson Schack, a quien tengo el privilegio de representar mañana, me van a volver a ver sentada por acá, pero en el panel un poquito más grande. Vamos a hablar de gobernanza. El Contralor lo que hizo fue tener un reto, lo soñó, lo llevó al Congreso, lo aprobaron y hoy existe un área especializada en la Contraloría del Perú que hace el oversight de todas las APPs del país. ¿De acuerdo? Y en todas sus versiones, digamos, el control previo, el control concurrente y el control posterior. Yo tengo sobre mis hombros esa responsabilidad, pero digamos, aquí no me la creo mucho porque si no después me estreso. Entonces, en buena cuenta, ¿qué hemos aprendido y qué es lo que tenemos todavía que nos intimida un poco? La normativa peruana tiene algo que es bien particular, que estoy segura que no lo tiene ninguna normativa de la región. El Perú hace unos 3 años atrás estableció una política pública de promoción de inversión privada y en esa línea creó un sistema y en la mañana también se habló de los sistemas funcionales, creo que también lo hizo Verónica. Es muy importante tener sistemas funcionales y programáticos en nuestros países y nuestros gobiernos. ¿Por qué? Porque los sistemas lo que traen es una red de actores, ordenan, ¿no es cierto?, el policy, traen principios, traen procedimientos y simplemente lo que se arma es una estructura. ¿Qué ha traído la ley de APPs del Perú? Ha puesto a la Contraloría como uno de los actores de ese sistema, por primera vez. Entonces, claro, el MEF voltea el ministerio y voltean los gobiernos locales y voltean los inversionistas y dicen, oye, pero ¿qué hace la Contraloría en eso? O sea, no, pero sí, y estamos, ¿no? Entonces, ¿a qué aspiramos? A convertirnos en ese actor que no es temido y no es intimidante, sino que agrega valor al proceso de formulación de política pública y al buen uso de los bienes y recursos del Estado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siendo predecibles. Es la única forma que podemos hacerlo. Cuando hacemos los controles previo
Y el concurrente, tenemos que hacer que nos conozcan tan bien los actores con quienes nos sentamos, el PPP Unit, que en Perú se llama Proinversión, en fin, muchos de los actores que tienen en su pipeline proyectos o programas, que sepan exactamente qué miramos, por qué lo miramos y cuáles son los riesgos que típicamente arrojan nuestros informes. Estamos, y les cuento, claro, es fácil decirlo, todavía en un año estamos haciendo algunos pininos y algunos sembrando algunas semillas para lograr esta aspiración. Y hay muchas entidades que nos tocan la puerta y por supuesto tenemos política de puertas abiertas en Contraloría, ¿no? Eso es la primera cosa que se ha ido quebrando, ¿ok? La entidad que trabaja para adentro, no señores, trabajamos para afuera, ¿ya? Un actor más. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos teniendo ya conversaciones muy serias con un organismo multilateral para que nos ayude a estandarizar y a sistematizar todas nuestras opiniones. Y no solo eso, sino que las vamos a publicar, ¿de acuerdo? Es decir, cualquier entidad pública de cualquier nivel del gobierno nacional o subnacional que quiera digamos, impulsar un proyecto que tenga que pasar por Contraloría porque la ley lo manda, va a saber que miramos, señor, es un proyecto de agua, ya, entonces la Contraloría va a ver el riesgo de demanda. Señor, es un proyecto de metro, ok, la Contraloría va a ver el nivel de cofinanciamiento y las condiciones de competencia. De acuerdo, señor, es un proyecto de irrigación, el riesgo geológico, ok, la Contraloría va a ver… Estoy diciendo ejemplos hipotéticos, evidentemente. La Contraloría va a ver que los riesgos no se vayan a distribuir una vez firmado. Ok, tengo un proyecto que estuvo, último ejemplo, tengo un proyecto que es una iniciativa no solicitada, que estuvo hace muchísimo tiempo en cartera y ahora se está reformulando de nuevo y está volviendo a salir a la luz. La Contraloría va a ver que en ese tiempo no haya generado una transformación, como decía Richard, del modelo de negocio, que no se hayan hecho cambios sustanciales a la oferta técnica y en consecuencia que no hayan ofertas temerarias o agresivas, que en nuestros países ya sabemos que abundan, ¿verdad? Eso es básicamente lo que miramos y a lo que aspiramos, ¿de acuerdo? Como lección aprendida, solamente les quiero decir dos cosas y es algo que rige para absolutamente todos los proyectos de APP o de obra por impuesto, que es otro rubro que vemos en Contraloría en Perú. Inversión privada, señores, el Estado no debe comprometerse más allá de lo que puede cumplir, porque el día que lo pone por escrito se condenó a que cuando haga un default de un día, 2 o 3, más allá de que, se renegocien los cronogramas, ya hay gastos generales que se están incurriendo y es una incubadora para los conflictos que se pueden empezar a gestar entre concedente y concesionario o Estado e inversionista en la medida en la que haya otra APP. Eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes y yo creo que bueno, es eso, ¿no? La confianza, vernos como aliados y volver a retomar la senda que teníamos y yo creo que mientras los países que estamos más avanzados o que tenemos más tradición podamos entender cuáles fueron nuestros inicios y regresar a eso, a lo básico y mirar a Costa Rica, a Panamá, a Uruguay, a los países emergentes en APPs que ya están haciéndose notar en la región y voltear hacia ellos, es decir, sí, también tenemos mucho que aprender de ellos. No podemos sentarnos sobre nuestros éxitos o sobre nuestros avances, ¿no? Muchas gracias por la atención, espero que les haya servido la exposición. Muchísimas gracias, Patricia. Muy interesante escuchar sobre este cambio en la concepción del rol, ¿no?, que pretende hacer la Contraloría. Yo creo que hacia allá deberían dirigirse muchas de las entidades de fiscalización superior. Bueno, y ahora, por último, en esta ronda de presentaciones, pero no por eso menos importante, le paso la palabra al señor Pedro Bojorquez, Contador General de Colombia, quien nos va a hacer una presentación sobre temas de reporte financiero y presentación contable para APPs. Pedro, bienvenido y muchas gracias. Juan Carlos, gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto compartir con Richard, con Fiorella y con Patricia este espacio de la agenda de la tarde del día de hoy. Efectivamente, Colombia, a través de la década del 90 y en la década actual de este siglo XXI, ha trasigado en el ejercicio de lo que son las alianzas público-privadas.
y por génesis constitucional, nosotros como autoridad contable de Colombia, que también es de constitución la figura del Contador General de la Nación en nuestro país, a partir de los procesos de convergencia de prácticas contables líderes internacionales, que no son sino 2 paquetes de normas, ustedes las conocen, las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Efectivamente, cuando se habla de la norma 32, es un referente de NIIF, pero adaptado al sector público, sobre todo con el CINIF 12, que impacta la regulación contable. Efectivamente, entonces, Colombia, en su desarrollo de alianzas público-privadas a lo largo y ancho de nuestro territorio, algo así como 1.348.000 kilómetros cuadrados, que es nuestra parte continental, hemos migrado a través del tiempo en lo que en algunos países se conocen como las generaciones de concesiones. Entonces allá ya estamos en la 4ª generación. Entonces de la primera generación, de la segunda y de la tercera, lo que hemos recogido es heredad de lo que se ha hablado aquí, de las deficiencias de las estructuraciones, de lo que hablaba muy bien Richard, que es el primer ejercicio, que es la estructuración de un documento contractual en la bilateralidad que le asiste a quien está como entidad concedente y el concesionado o el actor que en última hora representa al Estado cuando se unen los esfuerzos en una política de función social. Entonces, cuando uno habla de concesiones en el caso nuestro, pues allá se ven todas las obras que ustedes ven en esta ayuda, en puertos, en concesiones, en aeropuertos, en servicios públicos, en servicios de salud, en educación. Cuando uno adicionalmente mira los acuerdos de concesión entre la entidad concedente y el concesionario y las implicaciones que se tienen en ellos mismos, el concesionario, la categoría es de la explotación de los activos o de un activo con un derecho que le da esa relación contractual y bilateral en el marco de un tema que ya lo han comentado aquí, que las concesiones deben de partir de un principio fundamental, que es la confianza legítima que debe existir entre los actores. Porque cuando la confianza legítima no está dada desde el comienzo en los términos contractuales, se presentan unos temas que son los riesgos. Los riesgos son muy importantes y en los esquemas de concesión, yo no voy a poner a leer esta ayuda que tengo aquí, sí hay que ver el tema de la administración del riesgo. En la primera generación y en la segunda generación de Colombia, hasta la década del 90 del siglo XX y primera del siglo XXI, hay una heredad, por ejemplo, en una concesión que era desde el centro del país a salir a la costa atlántica, que se llamaba la autopista del Sol, y eso sufrió cualquier descalabro con el operador, o sea, con el concesionario, y no se hizo, que es el caso Comsa, que ustedes conocen a nivel mundial, que tuvo que intervenir el gobierno colombiano hasta con el gobierno español para zanjar las diferencias por la mala estructuración de este proyecto, que era uno de los más que atravesaba el país y que le daba la infraestructura muy importante al tema. Y cuando uno habla de reconocimientos y las mediciones de los activos en concesión, hay casos en que el activo es proporcionado por el concesionario, ¿cierto?, para una mejora o rehabilitación de los activos que se tienen que dar. Entonces ahí vienen los dos efectos, el efecto de la medición inicial y el efecto de la medición posterior. En la NIC-SP se habla del concepto de fair value, del valor razonable. En el entendido de que tomar referentes para tomar valor razonable es muy difícil, porque por ejemplo cuando uno construye carreteras en sectores eminentemente planos, pues es diferente el riesgo, en el caso de la topografía de nuestro país, por la alta montaña, de un riesgo que ustedes, si
han oído de Colombia algo ahora rato, la vía al llano en la frontera contra Venezuela está paralizada por la topografía del terreno. Entonces, eso afecta en un momento determinado los ingresos del concedente o la parte del equilibrio del contrato, porque, por ejemplo, la semana pasada se paralizó 8 días esa vía y eso afectó tremendamente. En el caso de nosotros, en el proceso de convergencia, no hicimos convergencia directa, nosotros hicimos convergencia indirecta. Y este tema, recogiendo las experiencias de Chile y recogiendo las experiencias de Perú, conjuntamente con el Banco Mundial, en un convenio que teníamos un RAS, estructuramos un modelo de regulación contable que está en nuestra página www.contaduría.gov.co, que está armonizado con la realidad del Estado colombiano para aplicarlo entre el concedente o el operador y la entidad concesionaria. ¿Por qué? Porque viendo los descalabros que se presentaron, optamos por hacer una regulación para las 4G, en el caso de Colombia, que se terminaron en el gobierno anterior, y en Colombia se utiliza una figura para apalancar financieramente los proyectos de desarrollo de infraestructura, que es un tema que está desde el comienzo del proyecto, que se maneja con un tema presupuestal que son las vigencias futuras. Entonces, las vigencias futuras en el tema presupuestal para los 16 proyectos que están hoy en día vigentes, que son del orden de 48 billones de pesos, algo así como 48.000 millones de dólares, que es lo que se está en plena ejecución, y algunos de esos proyectos hoy en día están en los cierres financieros para comenzar las operaciones. Entonces, ahí se presenta un tema en la medición posterior cuando se reciben los activos, que para el caso nuestro nosotros no tomamos fair value como está en la NISP 32, sino tomamos el costo menos las depreciaciones y las amortizaciones acumuladas, más un tema que lo hemos incorporado producto de los análisis que hemos hecho con el Consejo de Normas, con el ISASB, cuando estaba Andreas Berman, que nos acompaña aquí, y tomamos la definición de aplicar el deterioro en algunos elementos de la instancia de los desarrollos de la parte de cada uno de los proyectos. Ese reconocimiento y esa medición que se da en los activos asociados a la alianza público-privada desde el punto de vista del concedente y el concesionario, se genera por la categoría del contrato como se pacten las obligaciones de ingresos para el uno y para el otro. En Colombia se presentan estas 3 situaciones que están en esta ayuda que les presento. Cuando la entidad concedente tenga la obligación incondicional de pagar al concesionario con efectivo o con otro activo financiero por el activo en concesión. Entonces ahí es cuando se saca y se le da un aporte del Estado con los flujos de presupuesto para iniciar el proyecto, y en la medida del avance de obra se le va entregando y las mejoras que tienen que desarrollar ellos. Ese caso se genera para el Estado un pasivo financiero en la medida de la ejecución de la obra, y se genera el esquema del pasivo diferido cuando el concedente le cede al concesionario el derecho a obtener ingresos en la explotación de los activos de concesión. Entonces, por allá el caso de las carreteras y el caso de la infraestructura aeroportuaria. En el caso de la infraestructura aeroportuaria, allá hay un departamento que se llama el Departamento Administrativo de la Aerocivil, que él recoge la tasa aeroportuaria y con eso él paga a la concesionaria los valores que se pactan en un momento dado, y se generan los pasivos financieros y los pasivos diferidos que se registran contablemente de acuerdo a la modalidad que se haya pactado. El reconocimiento de los gastos exactamente igual por la explotación de los activos en concesión o los activos que se están dando en la proporción que se tenga de derecho, bien sea para el uno afectando las cuentas por cobrar o para el otro afectando las cuentas por pagar automáticamente. Las garantías de los flujos de ingresos. La probabilidad de que se haga la efectividad de la garantía depende
de los efectos contables que se registren en el modelo que se esté dando. Entonces, de acuerdo a la tipología del contrato se genera el pasivo contingente o se genera una provisión que se da en un momento dado. Por ejemplo, en los activos, en las concesiones de carreteras y de aeropuertos, se generan los pasivos contingentes en el momento en que los valores proyectados de ingresos no se dan y el Estado tiene que comenzar a hacer los registros y eso nosotros lo manejamos en cuenta de orden para a medida que se presente la realidad, las vamos incorporando y por último la parte de la probabilidad que se establecen las provisiones. Tanto el pasivo diferido como los ingresos y el pasivo que se registra como contingente se reflejan del lado del activo y del lado del pasivo con los efectos que tienen en el estado de resultados de acuerdo con la NIC SP 32. Este es un ejercicio que lo estamos aplicando, yo les voy a robar 2 minutos adicionales, me queda uno, en el entendido que, por ejemplo, en los efectos de las primeras concesiones, la 1G, la 2G y parte de la 3G, todavía no se ha podido liquidar ellas ni se han incorporado por la desagregación en la tipología de los contratos, porque la entidad, el concesionario, cuando entrega el bien al Estado le dice, tome, aquí le entrego esto, pero no tiene desagregado ni desarticulado para los efectos de depreciación o para los efectos de los deterioros o para los desefectos de un mayor valor cuando se hacen las mejoras y las adiciones a una concesión que se dé. Este es el caso, están las principales autoridades, que es la Agencia Nacional de Infraestructura, que es la que contrata todo el esquema de las concesiones, pero sin perjuicio de que cuando termine la finalización y se reciban los bienes, se lo entregue a cada una de las autoridades, en el caso de las carreteras, al INVIAS, en el caso de los aeropuertos, a la autoridad aeroportuaria. Y ahí juega un papel fundamental el ente de control fiscal, como bien sucede allá en Perú. Ese es un tema muy fuerte que hoy en día el actual Contralor General de la República le ha metido muy fuerte por la heredad que se está recogiendo de las primeras versiones, de las segundas y de las terceras. La construcción del modelo contable que acabamos de hacer, yo lo reconozco públicamente, fue un esfuerzo grande en la que trabajamos con Chile y con Perú, de la mano y con el BM para actualizar estas regulaciones que se dan en nuestro país. Y esos han sido los principales desafíos en la aplicación de la norma y las estrategias. Las limitaciones en la medición inicial de los activos en concesión. Ese ha sido un tema de aplicación de la norma. El reconocimiento de las garantías de los flujos de ingresos en lo que tiene que ver con el reconocimiento del deterioro de los bienes públicos de uso concesionados. ¿Por qué? Por la forma como los primeros contratos se fueron estructurados. Y en el caso último, lo que nosotros hemos encontrado es que para el caso del INVIAS, que es el que maneja las primeras, la primera G y la 2G, al incorporarse a la norma no ha sido fácil. Solamente estamos incorporando con la norma actualmente las 4G y a la primera, segunda y tercera generación le dimos un plazo para aplicar la norma porque tienen que liquidarla conforme al régimen de contabilidad o a lo que está arreglado en materia de contabilidad pública. Y la determinación de un tema que es bien importante, que está en una norma internacional de contabilidad, que es el deterioro o la depreciación por componentes, que ese es un tema fuerte que ya lo regulamos, que eso inclusive no está en la NIC SP, sino con los últimos ajustes de la versión 2016 ya se incorporó. Y el otro tema es el tema de la vida útil. El tema de la vida útil, para el caso nuestro, hubo que ponernos de acuerdo con la autoridad que administra las concesiones para determinar la vida útil de cada una de ellas y las dificultades que se están presentando. Esto es muy rápidamente, en nuestra página ustedes pueden encontrar todo lo que quieren visualizar sobre el tema de las alianzas público-privadas en el caso de nuestro país. Y nosotros allá en Colombia tenemos
un cliché, que al que interesa en última instancia es a los socios de una gran empresa que se llama cada país. Los socios de una empresa, en el caso nuestro, no son ni más ni menos que 45.5 millones de colombianos. Y esta información es pública, porque cuando la cosa se hace pública, se evitan todos esos actos de permeación de la corrupción en nuestro país. Colombia no fue exento del caso Odebrecht, que viene desde arriba en Latinoamérica por todos los países. Entonces, hoy en día se está presentando un proyecto de ley en el Congreso para que las entidades que actúen como concesionarios e incurran en actos de moralidad pública y antiéticos pierdan los recursos que hayan invertido en la concesión por efectos de corrupción. Ese es un tema que en Colombia es muy fuerte. Hoy en día están en la cárcel algunos servidores de alto nivel del Estado colombiano por la permeada que hubo en este tema de las alianzas público-privadas, pues, que es un tema de debate público en toda Latinoamérica. Este es más o menos como el panorama que daría para muchas horas y tiempo más, pero el tiempo no nos lo permite. Muy agradecidos. Muchas gracias, Pedro. Bueno, creo que esta perspectiva también era diferente, era importante tenerla, como yo les decía, creo que son temas que no necesariamente o dimensiones se abordaron en las pláticas plenarias, ¿no? Ahora, como yo les advertí en un principio, el tiempo era nuestro enemigo y la verdad que estamos ya en contra del tiempo. Antes de entrar al receso y cambiando un poquito la dinámica, quería abrir brevemente al público, a ustedes, a nuestra audiencia, a ver si tienen alguna pregunta que quieran hacer a nuestros panelistas. Creo que es un salón pequeño, así que podíamos hablar incluso sin micrófono. Si quieren levantar la mano y por favor dirigir a quién… no, necesitamos el micrófono. Bueno, ¿y a quién va dirigida la pregunta, por favor? Muchas gracias. Mi pregunta es para don Richard Cabello y me interesa mucho sobre el tema de la supervisión de las APPs y sobre todo el tema del costo, del financiamiento de esa función que es muy relevante. Coincidimos con todo lo que han mencionado en el tema de que definitivamente el Estado tiene que tener una contraparte muy fuerte para poder ser una buena contraparte y que las señales que tiene que dar son desde el primer día, efectivamente, para poder empoderarse y poder cumplir adecuadamente su función. Pero sí hay un tema de recursos, efectivamente. De la experiencia que usted ha desarrollado, en términos porcentuales, ¿cuánto ha sido más o menos el porcentaje en el que, digamos, se ha dedicado a la supervisión? Nosotros aquí en Costa Rica la supervisión ha oscilado entre un 1 y un 3% y eso realmente es un porcentaje, por lo menos en mi opinión, muy bajo, ¿verdad? Que realmente no le da los recursos suficientes al Estado para poder hacer una mejor función. No sé si me puede ilustrar. La verdad que no tenemos un número porque depende mucho de la complejidad del proyecto, ¿no? En el caso de carreteras en Colombia esto se ha convertido ya en una práctica, pero aún en el caso de carreteras depende si la carretera tiene túneles, no tiene túneles, tiene puentes, no tiene puentes. La complejidad varía y por tanto el costo de supervisión varía. Lo que hemos hecho en esos casos ha sido apoyarnos en expertos en supervisión. Entonces, ¿cuáles son los términos de referencia para que se pueda hacer la supervisión en la etapa de construcción y en la etapa de operación? Segundo, ¿cuál es el tipo de supervisor que queremos? ¿A qué nivel de supervisor queremos llegar? Porque hay los súper experimentados internacionales, pero que te van a costar un ojo de la cara, hay los intermedios y hay ya los más limitados. Y tercero, yo sugeriría dialogar con el mercado, tu mercado de supervisores. Una vez que tienes claro qué cosa quieres hacer, cuáles son los criterios de calificación que quieres establecer, pues establecer un diálogo con el mercado, a ver cuál es el presupuesto más adecuado antes de lanzar el concurso. Yo creo que hay que perder un poquito el miedo de dialogar con el mercado cuando todavía la transacción no está en licitación y conseguir retroalimentación de ellos antes de lanzar el concurso.
Una sugerencia más, cuando establezcan los criterios de precalificación, traten de mantenerlos, porque también pasó que lanzas unos criterios exigentes, porque te interesa tener unos supervisores fuertes, y empieza la reacción del mercado, ¿no? Que empiezan las quejas de los locales, que eso es muy fuerte, que nos están pidiendo inversiones para equipamientos que no tenemos, Empieza el gobierno a dudar, empieza a bajar los criterios y te quedas con el peor de los mundos, presupuestos altos y criterios bajos. Entonces hay que tener un poquito de firmeza ahí para resistir esas tentaciones. Gracias, Richard. Creo que Patricia va a complementar un poco. Voy a meter mi cuchara así ligeramente. A ver, 2 sabores de supervisión en el Perú. El primer sabor es el que financia el privado, ¿de acuerdo? El adjudicatario, que luego se convierte en concesionario, o en el inversionista, se va a, digamos, a comprometer desde el día 1 del contrato a cubrir el fee de supervisión. Típicamente en el Perú, ese fee de supervisión para los sectores regulados, quiero referirme, que es transportes, agua, energía y telecomunicaciones, viene ya por norma, ¿de acuerdo? Y es un fee que oscila entre 1 y 3%. Ahora, no todos los reguladores son iguales tampoco, ¿no es cierto? El más poderoso en el país, en el Perú, es el regulador de transportes. Es ese regulador que ve puertos, aeropuertos, metros, ferrocarriles y demás, ¿de acuerdo? La complejidad de los proyectos y el subsector en el que se encuentren va a depender mucho de cuán amplio y cuán riguroso debiera ser el nivel de la supervisión, ¿no? Ahora tenemos otro sabor, el sabor de los sectores no regulados, que me imagino que aquí en Costa Rica también existen, típicamente los sectores sociales, ¿no es cierto? Residuos sólidos, colegios, hospitales, y sin ir muy lejos, los grandes proyectos de irrigación en el Perú que han sido case studies a nivel mundial, Chavimochic, Olmos, Majes, Siguas y demás, que son grandes represas, tampoco están reguladas por un organismo independiente, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa ahí? Es el concedente o el Estado el que tiene que fondear el costo de supervisión, y es ahí donde yo estoy absolutamente alineada con Richard. En los términos de referencia deben ser impecables, pero si bien deben ser impecables, el supervisor no debe ser el jefe del que lo contrata, no debe saber más, ¿de acuerdo? Me refiero a que si lo contrata porque sabe más, el que lo contrata debe tener igual, como mínimo, igual capacidad técnica, porque es que si no, ya los incentivos se pueden convertir en algo un poco complejo, ¿no? Eso es el tema de la supervisión, para mí es clave, y es ahí donde se empiezan a dar los primeros incumplimientos, ¿no? Muchas gracias, Patricia. Bueno, una pregunta más. También otra Patricia. Una pregunta más, porque si no me van a correr. Buenas tardes. Tenemos ya el… breve pregunta, por favor, y para que haya Yo una soy breve respuesta. Heriberto de Brasil. Hola. Discúlpeme por el español. Mi pregunta es para Pedro. En el Brasil hay mucha preocupación con impacto de APP en la ley de responsabilidad fiscal. Y cuando yo soy contador y digo que hay pasivos financieros, los gestores quedan preocupados con esto, y principalmente los gobiernos subnacionales, ¿sí? Entonces, ¿hay lo mismo problema en la Colombia con esto? Pues efectivamente el término de los pasivos diferidos fue un tema de debate muy fuerte en Colombia, especialmente con el tema que apalanca el mismo nacimiento de las mismas por las implicaciones que tiene los pagos al concesionario. Porque, por ejemplo, en el caso de vías, se establece en el contrato, por colocar un término, que el flujo vehicular debe ser de un número determinado. Pero ¿qué sucede? Que hay momentos en que ese cálculo podría haber estado subvaluado. El cálculo de tránsito de carros. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
el Estado se compromete a pagar ese diferencial en uso de esa vía que está concesionada. Entonces, ahí le nace automáticamente un pasivo financiero que en la medida que le lleguen los ingresos y se haga los pagos a la concesionaria, el Estado tiene que prever los recursos para pagarle al concesionario. Entonces ahí automáticamente se genera un pasivo financiero. Ese fue un tema de debate público muy fuerte por las implicaciones que tenía en los efectos de los presupuestos de estas entidades públicas. Entonces, nosotros desde el punto de vista contable, en la primera regulación que expedimos, Heriberto, lo manejábamos como cuentas de memorándum, cuentas de referencia o cuentas de orden, pero ya viendo que es una realidad, pues automáticamente el Estado está en la obligación de reconocer ese pasivo financiero, más los efectos de los costos que se dan en un momento determinado. Y hay casos de concesiones que no se cumplieron esos términos y hoy en día están en litigios judiciales. Y esos litigios judiciales, usted sabe cómo son en algunos países, las decisiones de la autoridad jurisdiccional no es en meses, es en años. E inclusive hoy en día, en ese tema de los pasivos financieros se han incrementado los costos por los efectos que, como se contrata en las concesiones, los tribunales de arbitramiento. Y los tribunales de arbitramiento es una forma más rápida de solucionar un conflicto que se presente y así están pactados allá. Entonces, el caso de los pasivos financieros, en el caso nuestro, se dan en esos escenarios, pero en el caso de la primera generación, la segunda y la tercera, todavía estamos en liquidación. Por eso la importancia tanto del pasivo financiero como el pasivo diferido en los términos de lo que tiene que ver tanto para la concedente como para el operador en un momento determinado, y así se lo estamos manejando allá. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, creo que no hay mucho más espacio más que para cerrar la sesión. Por mi parte, agradecerles el compromiso, la atención. Creo que ha sido un diálogo bastante cercano, abierto, ¿no? A diferencia de las otras que fueron más masivas, pero bueno, quisiera agradecerle, Richard, Patricia, Fiorella y a Pedro por todas sus excelentes aportaciones y bueno, les pido una ronda de aplausos para cerrar y gracias a todos por…